Estudiamos ahora el tema de los músculos del compartimento anterior del antebrazo, que también se le conoce como el compartimento flexor. Los músculos del compartimento anterior, también conocido como compartimento flexor del antebrazo, se van a colocar en tres planos: el plano superficial, el plano intermedio y el plano profundo. En general, estos músculos del compartimento anterior están asociados con movimientos de la articulación de la muñeca, o sea, con la flexión, la aducción, la abducción, con la flexión de los dedos, incluido el dedo pulgar, y con la pronación del antebrazo. Todos los músculos del compartimento anterior del antebrazo están inervados por el nervio mediano, excepto el flexor ulnar del carpo y la mitad medial del flexor profundo de los dedos. Estos están inervados por el nervio ulnar. Más adelante vamos a ver eso a detalle y algunas formas para entenderlo y para recordarlo mejor. Cambiamos la figura anterior, que es una figura más o menos anatómica, por el esquema que hicimos cuando veíamos a los huesos del antebrazo y cómo estaban formados los compartimentos, el compartimento anterior y el compartimento posterior del antebrazo. Entonces, si recordamos aquí, bueno, tenemos los huesos, los señalamos, que es el radio. Entonces esta es la parte lateral del corte transversal del antebrazo que estamos viendo aquí, y esta es la ulna, ¿sí? También identificamos que esta es la ulna inmediatamente porque vemos cómo la fascia profunda, la hoja superficial, está adherida a su borde posterior, ¿sí? Entonces tenemos el tabique intermuscular lateral, la ausencia de tabique intermuscular hacia la zona medial, ¿sí? Eso está reemplazado por la adherencia inmediata al borde posterior de la ulna, y la membrana interósea, que va a formar las divisiones junto con los huesos del compartimento anterior y el compartimento posterior. Entonces son 8 músculos los que están distribuidos en 3 planos en el compartimento anterior. Vamos a revisar un esquema para verlo de manera general. Y aquí tenemos lo siguiente: tenemos el plano superficial, el plano intermedio y el plano profundo. 4 músculos en el superficial, 1 en el intermedio y 3 en el profundo, y aquí tenemos los nombres. Antes de mencionar los nombres, pues hacemos una aclaración que esta imagen es un esquema, ¿sí? Es en realidad la información que está aquí, verla en un dibujo. No quiere representar este esquema la realidad anatómica, ¿sí? Porque en ningún corte transversal del antebrazo, en ningún nivel, vamos a encontrar a los 8 músculos, ¿sí? O ni siquiera músculos y tendones. No conocemos a la mayoría de estos, apenas vamos a revisarlos, pero conocemos un par de ellos que sí nos va a dar una idea de lo que les estoy diciendo. Aquí está el pronador redondo, que es parte del plano superficial de músculos, el pronador redondo, y el pronador cuadrado, que este es parte pero del plano profundo de músculos. Si recuerdan, el pronador redondo se encuentra en la porción proximal del antebrazo, ¿sí? Es el que se origina a partir de 2 cabezas, una del húmero y otra de la ulna. Atraviesa transversalmente la porción proximal del antebrazo, de medial a lateral y de arriba hacia abajo, para ir a insertarse en una superficie rugosa en el borde, en la cara lateral de la porción media de la diáfisis del radio. Y el pronador cuadrado pues se encuentra en el tercio distal, uniendo el radio y la ulna en el tercio distal del antebrazo. Entonces, en ningún momento estos músculos se encuentran al mismo nivel
como para que al hacer un corte salieran los dos, ¿sí? Entonces, repetimos. Esto es un esquema para recordar que aquí hay 4, aquí hay 1 y aquí hay 3 y que esto es superficial, esto es intermedio y esto es profundo. La realidad anatómica es diferente, pero este esquema nos ayuda a entenderlo, cómo está la distribución y a recordarlo también, ¿sí? Es un tipo de mnemotecnia visual porque ustedes pueden hacer este esquema, ¿sí? Y marcar estos músculos con estos números. Entonces en el plano superficial tenemos 4, flexor ulnar del carpo, palmar largo, flexor radial del carpo y pronador redondo. En el plano intermedio tenemos el flexor superficial de los dedos, es el único que está en el plano intermedio. Y en el plano profundo tenemos el flexor profundo de los dedos, el flexor largo del pulgar y el pronador cuadrado. Vamos a ir revisando por grupos, por planos, y vamos a revisar a cada uno de esos músculos.